Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble le vocabulaire de la nourriture avec des petits quiz a faire. Vamos a ver el vocabulario de la comida con pequeños quiz que haremos, ¿vale? Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Moi ça va très bien. Nous allons voir ensemble le vocabulaire des commerces et de la nourriture. Vous savez ce qu'est un commerce? Comercial. Non, comercio. Comercio. Comercial es una Comercial. persona. C'est une personne. En français, on le dit de la même façon. En français, c'est igual. Je suis commercial, par exemple. Ça va? ¿Y eso no? Comercios y. Comida. Non, commerce. Dice. No, no, comercio, sí. Et nourriture. Era? Comida. Ok. Donc là, nous avons les fruits. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Les fruits. Très bien. L'orange. L'orange. La banane. La banane. La fraise. La fraise. Très bien. La poire. La poire. Vous connaissez ces fruits? ¿Conocéis esa fruta? La pera. La pera. Ah, la pera. Tu? Oui? Oui. Y saladrán, qu'est-ce que tu manges? ¿Qué comes? Pelo. La poire. La poire. Des poils, un poil, des cheveux, bref. C'est bien. Donc la pomme. La pomme. Très bien. La tomate. La tomate. Très bien. Le citron. Le citron. Très bien. L'avocat. L'avocat. Muy bien. Exercice 1. Quels sont les fruits présents sur ces photos? ¿Cómo se dice? No, es oral. ¿Cómo se dice hay tal? Il y a. Oui. L'orange. Dis-moi. De l'orange. De l'orange. Ou tu peux aussi dire il y a des oranges, porque se pueden ver. Si? Sí. Donc voilà, il y a des oranges, oui. Il y a de la pomme. Il y a de la fraise. Il y a de la pomme. Il y a... ¿Qué? ¿Qué pom? Si esos son fresas. Non, eso. Manzana. Oscar, c'est bien. Deja. Et ça, qu'est-ce que c'est? Le Les citron. zapatos. Il y a... Comment? Citron. Il y a du citron. Du citron. Très bien. Et là? De la Fraise. fraise. De la fraise. Très bien. Et ça, c'est quoi? De l'avocat. De l'avocat. Avocat. Avocate. Ah, No. Avocat. Si. En inglés. Avocat es avocado abogada. también. Avocat. Si un aguacate se dice abogado en francés. Es la misma palabra. ¿Qué abogado? Avocat. Qu'est-ce que tu as dit? No entiendo. Es un chiste. Pregúntale. Tu peux me faire la blague? Me la puedes hacer el chiste. Venga, venga. Venga, ahora chula. ¿Qué abogado? Hacedlo vosotros. No, no, no. Mejor que abogado, no venga. quieras saberlo. Tú pregúntale. No, ¿Qué yo no abogado? quiero decir eso. ¿Qué abogado? No. Sí, 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 Está venga. feo. Déjalo. Diga. No es necesario. Vamos, Es que vamos. tampoco lo va a entender. Pero Venga, sí. sí. ¿Me estás llamando tonto? No, No. sí. Venga, tírale. El que tengo aquí colgado. No había necesidad. Te lo estoy diciendo. ¿Qué tenía aquí colgado? El que tengo aquí ¿Es colgado. una canción? Sí, Sí, una de la canción, Bibi sí, No, sí. no. No, es un reggaetón ahí. Creo que me Podría suena. ser, podría ser. Y una vez una mujer escuchó eso y se rió. Dijo, pero ¿por qué escuchaba eso de pequeña? Esas tonterías. ¿Reggaetón? Eso, esa canción. Lo que tengo aquí colgado o algo así. No, no una canción, no una canción. ¿No es una canción? No. Es como un. Quitarse, ¿no? Yo que no sé por Porque, qué. Una gracia. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. ¿Qué me tienes colgado? ¿Qué te cuelga? Gafas. Ah, ¿se refiere a mis gafas o Sí. el micro? A la A la que pizza. nadie no se Yo creo entera. que la he entendido ya. La reina de la sutileza. Es que vamos a Y ver. eso No es había feo. necesidad. Tan Es su- horrible, es tan horrible. sutiles, no se entera Pero es nadie. horrible que la clase de francés estamos hablando de esto, vamos, digo yo. Eso es normal. Pues si no me ha hablado ya del conejo. Alors, Francés, zapas de la mano. s'il vous plaît, les légumes. Ya. Claro, porque no hay que tener ningún estigma en decir esas palabras, no pasa nada, es parte del vocabulario. Bueno, pues hasta aquí la clase de francés. Se ha acabado. Merci.
Les légumes. Les légumes. Très bien, les légumes, très bien. L'oignon. L'oignon. Muy bien. La carotte. La carotte. La pomme de terre. La pomme de terre. Très bien. La salade. La salade. Le chou. Le chou. Le poireau. Le poireau. Le poivron. Le poivron. Muy bien. Avez-vous des questions? Ou non? Preguntas sobre eso? Oui. Quieren Non. Oui, dis-moi. Non, non, non. C'est quoi les choux? Una cuestión. Le chou, la colle. le poivron. Alcool? Si, le chou, la colle. Le chou, la colle. Y la poco. Le poireau. La cebolla, ¿no? Algo de eso. Avec quoi? Le poivron. La poivron. Le poivron. Eso. El pimiento. Ay, perdón. Alors, des questions? Y el puerro. El anterior al por. Puerro. ¿Qué es eso, güey? Puerro. 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 Alors, la 1, regardez bien, il dit « J'adore ce légume ». C'est quel légume? Il adore la carotte. Très bien. Tu conejo. La carotte. No, ese es Le Bugs deux. Bunny. Bugs Bunny. Mais comme le tien, como el tuyo. Que los conejos no les gusta la zanahoria. Ce légume, regardez-moi, mirarme, ce légume nous fait pleurer. L'oignon, oui bien. La unión de todas las. Elles sont souvent avec moi. Souvent ¿Eh? à menudo. Quoi? La salade? Non. L'hamburguesa. Hamburger, qu'est-ce qui est souvent avec le hamburger? Que lleva la hamburguesa. Les frites. Oui, mais c'est quel légume? La La pomme de pomme terre. Terre. Les pommes de terre, oui bien. Et ils ont 3 couleurs comme moi. Le por. Le poivron. Les poivrons, muy bien. Vous avez des questions? No. Oscar, pregunta. No, no era el pimiento este último, pero ya lo pillaba. Ya está. Desde tanto tiempo dándole clase, veo que hay algunos que evolucionan, hay algunos que avanzan, que mejoran y también que hacen sobre todo el esfuerzo de darme la tarea con tiempo, bueno, a tiempo digo, y empiezan poco a poco a hablar. Quizás necesitarían hablar más, repasar más en casa, porque a veces me hacen preguntas y cuando oigo esas preguntas sé que no repasaron lo que vimos antes. Alors, les produits frais. L'œuf. Muy bien. L'œuf. La crème. La crème. La viande. La viande. Le beurre. Le beurre. Muy bien. Le fromage. Le fromage. Muy bien. Le lait. Le lait. Le lait. Muy bien. Le poisson. Le poisson. Le poisson. Le poisson. Le poisson. Le yaourt. Le yaourt. Aquí se pronuncia la T. Le yaourt. Un yaourt. Un yaourt. Sale mejor. Como pronunciando la T mejor. Le yaourt. Le bœuf. Le bœuf. Très bien. Le poulet. Le poulet. Isa, ¿por qué se pronuncia la F de bœuf y no la T de poulet? ¿Por qué se pronuncia la F de bœuf y no la T De de poulet, al final. Porque, vamos a ver, por Lucifer. Ya, muy bien, c'est bien. No le ha dicho nadie. Le saumon. Le saumon. Isa Ladran, le saumon. Les saumons. Le saumon. Les saumons. Le thon. Le thon. Muy bien, exercice 3. Devinette, il vit dans l'eau. Qui vit dans l'eau? Qui habite dans l'eau? Le saumon. Le poisson. Le poisson. Très bien. Le poisson ou le saumon. Les véganes n'aiment pas... Vous savez ce que c'est les véganes? Oui. Les véganes n'aiment pas La viande. Todo lo de ahí. la viande. Todo lo que hay ahí. La vache nous donne du... La vache est la vaca. Du quoi? Du lait. Très bien, du lait. Et il est sur la pizza. C'est quoi qui est sur la pizza? La fromage. Le fromage. Muy bien, le fromage. Pero a los veganos no les gusta nada de eso. O sea, no les gusta.
no comen nada de eso, porque gustar sí les gusta, pero no les gusta. Que los animales. J'ai dit les véganes ou les végétariens? He puesto los vegan. Ah, pues vegano. Claro. A No, ver, pues no comen nada de eso. haber puesto. Non, oui, c'est vrai, es verdad. J'aurais dû mettre les végétariens. Que no Merci. es que no les guste, es que no comen Que no por te está diciendo el maltrato animal. Merci Valeria. Que Gracias. Está entendiendo otra cosa. no, yo estoy hablando ya de Ah, vale. Delirando. Sí, 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 está en su rollo, déjala. Cuando eso escucho una palabra de cada tres. Alors, la boulangerie. Como que tú hablas Vous pouvez acerca de répéter? bastante. La boulangerie. La boulangerie, Très bien. Le croissant. le croissant, Le gâteau. le gâteau, Le pain. le pain, Le pain au chocolat. le pain au chocolat. Très bien. Exercice 4. Donnez un nom à ces images. Ça, c'est quoi ça? Les baguettes, De pan. Le pas. De pan. Avec un article partitif, s'il vous plaît. C'est quoi? Una vez De que du pan. pain, Comment? Du pain. Du pain. Ça, c'est quoi ça? Du croissant. Des croissants. Très bien. Ça, c'est quoi? De pain au chocolat. Du pain au chocolat. Et ça? De gâteau. Du gâteau. Très bien. La pomme, Sí. la Claro, la pomme es la manzana, ¿no? Y la pomme de terre es la pata. la Creo que salade, dije le pommes col, frites. no, la col Me no. confundí. Y era pomme de terre. La col no, que la col es en español. ¿Se acuerdan? La lechuga, algo así, ¿no? Sí, bueno, es que tenemos un poco caos porque es que hoy ha sido... Maintenant, nous avons les quantités. Vous pouvez répéter les quantités. Les quantités. Aquí no podéis escribir, no pasa nada. Lo hacéis en casa, tranquilo. Vous faites à la maison, tranquille. Es una forma de repasar, ¿vale? Ok. Les quantités. 1 litre de. un litre Très bien. Un morceau de. un morceau de, C'est quoi un morceau de? Un Un trocito. trozo de. Ok. Une part de. un pain de, Une part de. Une barre de. Muy bien, c'est quoi une part de? una porción de, Una porción como una pizza, triángulo. Oui. Eso, sí. Une part de. 1 kilo de. Un kilo de. Sí, sé cuál te Très bien. refieres, ya está, ya. Remplissez avec les mots manquants. Le 1 là c'est quoi? Un litre. Très bien. De 1 litre de lait. Et la carotte c'est quoi? Un kilo kilo de carotte. Très bien. Et la gâteau? un par de gâteau, Ah, pues puede ser La un trozo huile. también, ¿no? un litre 1 litre d'huile. D'huile. Pourquoi on dit pas 1 litre de huile? Porque la H es sorda de esas cosas. Muda. Sorda de la boca. Muda. Muda. Et fromage? Un morceau de fromage. Très bien. Un morceau de fromage. Avez-vous des questions sur les quantités? Que Preguntas? también te puedes coger un trozo de tarta, ¿no? Oui, aussi, oui, también. Puede ser. ¿Cómo? Hemos dicho un No, hemos dicho una parte con un Non, carotte. tu peux prendre un morceau de Una parte de gâteau. tarta y un trozo de queso. A mí el francés siempre ha sido un acento que se me da fatal. Y igual que el marroquí, o sea, el árabe, marroquí no. Es que El lo tienes árabe. muy marcado. Porque es un acento Tu muy acento. raro, claro. Entonces, yo he marcado, ¿y Sí. tú? ¿Y el tuyo? El mío normal. Bon, les moyens de paiement. Vous savez ce que c'est les moyens de paiement? Las maneras de pagar. C'est la formas de pago. Très bien. La carte bancaire, La carte bancaire, le chèque, le Che. les espèces. les espèces, Vous avez la pièce, la pièce, le billet. la billet, Le billet. les billets, Los billetes. C'est billet. billet. A ver, Isa, toca los labios así, billet. No, los labios entre ellos. Los labios así, billet. Muy buena, Isa, bravo. Bravo. qué divina la ha quedado. Kiwi Club. Cuando el aire sale, cuando se toca así, billet. Billet. No, tú sales el aire cuando haces Toca los dientes. Bi. Oui, eso. Bi. ¿Y qué he hecho yo? Di, Bi. Billet. Muy bien. A ver. Billet. Demasiado. Más. Demasiado labio. No, demasiado no natural. Es muy. La.
A ver, intenta hacerlo así. Después de lo... Orgánico. Uy, Le va a ¿por dar qué pongo los dientes? No sé. Le va a dar un Le hito. brille. Sí, está bien. Es que pongo los dientes, no se habla. Billete. Tú di billete. Le bille. Hay que ir Muy bien. a un hito, hay que ir a urgencia. Está bien. Le bille, sí. C'est bien. Alors, remplissez les trous. Rellenar los huecos. Ah, 1,20 € s'il vous plaît. Aquí se escribe. Ah, tenez un 200 €. Venga, Isa, tú puedes. C'est quoi? Pero... Issa, qu'est-ce que c'est? Hein? Billet. Un billet. Ah, Muy bien. pero que... pensaba que Hazlo, teníamos que hazlo. hacerlo No, primero. hazlo en Pero- casa, Yo también tranquila. pensaba que escribía. Vous n'avez pas de 1 € ou 2 €? La pièce. De pièces, très bien. Non, je peux payer par. La chèque. Par chèque? Ah, chèque. Non, par. La carte... La Banque. carte. Par carte bancaire. La carte bancaire. Oui, tapez votre code. Vous comprenez? Oui, tapez votre code. Si tapas tu código, pues no enseñas. No, nada. más. Acá, y no enseñas tu código, ¿no? Consejos de Oscar. Taper. Eso también. Taper significa Ah, pues yo pulsar. pensaba que estaba diciendo que tapa tu código para que no lo vean. Bille. No. Pero ¿está bien dicho o no está bien dicho? Sí, es un buen consejo. Un buen consejo, tápalo para que no te vean. Es un consejo hoy en... Alors, Oye, là Kiwi maintenant, Club, consejo de Oscar. Kiwi consejos. Kiwi consejo. Oye, estaría guay hacer eso. Sí, estaría guay. Te regalo el concepto de Kiwi consejo. Kiwi consejo. Muy bien. Gracias, Oscar. Les commerces. C'est quoi les commerces? Los Los comerciantes. Très bien. Donc, la boucherie. La boucherie. Mais c'est plus naturel de dire la boucherie. La boucherie. La boucherie. Boucherie. La boucherie. La boucherie. Muy bien. Le boucher. Les Le boucher. La bouchère. La bouchère. Très bien. La boulangerie. Ay, La mira. boulangerie. La boulangerie. Le boulanger. Le boulanger. La boulangère. La boulangère. Le non, pardon. La poissonnerie. La poissonnerie. Le poissonnier. Le poissonnier. La poissonnière. La poissonnière. Le marché. Le marché. Le marchand. Le marchand. La marchande. La marchande. La No, quoi? la marchande. La marchande. La mancha que te va a pegar todo este fin de semana. Le primeur. Le primeur. Primero. Très bien. Le primeur et para mujer es igual. Le primeur. Donc, para el lugar y la persona que trabaja es igual. Para Ok. mujeres, le primero o la primera. Le primeur. On dit le primeur. Je vais chez le primeur. Ouais, chez la. Ouais, le primeur. Ouais, féminine. Qui sont-ils? Que font-ils? Où le font-ils? Elle, c'est qui? Le primero. El que lo Bien. veo. Le primero. Qu'est-ce qu'elle fait? Les poivrons. Le poivron. Non, qu'est-ce qu'elle fait? ¿Qué hace? El Ah, Ven. Elle vend. El vent. Sonreír. de legumes. Elle vend des légumes. Sí, hay pimiento. Sí, y fruta, como. Le De poivron. legumes. Pero a ver, Ah, A ver. te hagamos una frase con la... ¿qué vende? Vale. ¿Cómo se dice eso? Pimiento. No, vende fruta y verdura. Porque estoy viendo la imagen y son pimientos. Pues digo, Por eso decís pimiento. Claro, por la imagen. Porque lleva pimiento. Es la ¿Qué vende? pimentera. ¿Qué Pues vende? nada, esto como Pimiento. esto como lo del coche. Pon también una manzana y un plátano por ahí. Claro. Esa, qu'est-ce que c'est? Este sería igualito a nosotros. ¿Eso qué es? Pescado. La... Pescadito. Qui c'est? La La poissonnière. poissonnière. Poissonnière, qu'est-ce qu'elle vend? Poisson. Vin. Elle vend du poisson? Elle vend. Elle vend. Elle vend du poisson. Et où elle vend du poisson? Où? À la À la roue. Dans la rue De la roue. Le más. ou à la poissonnerie? No es una pescadería. No. A la place. Sur la A place, un mercado. au marché, Y lo he dicho yo. en espagnol. Que no me hacen caso. No, he dicho le max y tú has dicho, no te hago caso. No, Le más. estaba pendiente de Isaladrán, Ah, vale. que necesitaba... Te lo perdono. Muy bien. Et elle, c'est qui? La boulangerie. Qu'est-ce qu'elle vend?
La boula. Elles vendent Du pain. Très bien, du pain, elles vendent quoi? du poisson. Des croissants. Et elles les vendent où? À la boulangerie. À la boulangerie. Très bien. Et lui, c'est qui? Les boucheries. Le bouille, non, c'est La qui? bouche Qui est-ce? C'est qui? Les boucheries. Il est le Très bien. boucher. Et qu'est-ce qu'il vend? Ils la vendent La viande. De la viande. de la Et viande. des œufs. Où? Et des œufs, oui. Où? À la boucherie. À la boucherie. Allez. ¿Se entiende? Es la, claro, la peluquería. Très bien. Et elle, c'est qui? O pescaera también. No. Esa que vende. Ah, sí, es verdad. Les poissons. La Les poissonniers. La poissonnière. La poissonnière. Qu'est-ce qu'elle vend? Elles vendent les poissons. Elle vend le poisson, non? Les poissons. De le, non. Du poisson. Elle vend du poisson. Elle vend du poisson où? À la poissonnière. Poissonnerie. La poissonnerie. Oui bien, très bien. Hay Les, poivrons, les pommes de mer, de terre. le condemor, le No. condemor de la Les pradera. pommes de terre. Pomme de terre. Les pommes de terre. Eso, le pomme de terre. Ici, nous avons les lieux. Vous savez ce que signifient les lieux? Los lugares. Los lugares. Oui bien. Le magasin. Les magasins. Vous savez ce que c'est le magasin? La magazine. La tienda. La tienda. Mi cara por la magazine. Le magasin. Señor, yo no me puedo abrazar. Y Saladrán, lo de la broma de lo colgado no funciona con una chica, ¿o sí? No. A ver, tú. ¿Qué tienes colgado? ¿Tú tienes colgado algo? No, No hay pues ya colgado está. nada. O por si acaso la quiero hacer y, ¿sabes? Que sepa... Mejor que no. La broma funciona siempre para que se rían los demás. Sí. Bueno, Tú eres un una poco graciosa. Sí. ¿Cómo se dice? ¿No has visto lo que he hecho con los labios? Era los labios se tocar así. Es una tía Sí. chulísima. A ver. Donc, le magasin, chicos, es la tienda, ¿no? Ok? Ok. Le marché, El pueblo. marché. le rayon. Vous savez, A-Y, también se dice E. C'est-à-dire, ¿vale? Le rayon. Le rayon. Muy bien. ¿Qué era? El pasillo Así. El pasillo del supermercado. del supermercado, sí. La caisse. ¿Qué es? La que La queso. La caja. Y la queso. ¿Y la qué? ¿Y la qué? Y la queso. Le supermarché. Le supermarché. Muy bien. Et là, vous avez remplissé les trous avec le mot correspondant. Les marchands sont au... Marché. Le marché. Tous les jeudis et vendredis matin, le lait est au La rayon. 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 Pour payer, il faut aller à la La magazine. caisse. Dans un... il y a beaucoup de rayons. La magazine. Un supermarché. Dans un supermarché, il y a beaucoup de rayons. Avez-vous des questions ou pas sur ces mots Bueno, sí. que nous venons de voir? Non? No. Pas de questions? Madre mía, cuando acaba eso. D'autres produits. La farine. La farine. Très bien, la farine. La sauce tomate. La sauce tomate. Très bien. Le blé. Le blé. Le riz. Le riz. Les pâtes. Les pâtes. Le sel. Le sel. Très bien. Le poivre. Les poivres. Muy bien. Donc là, exercice 9, remplissez les trous avec le mot et l'article correspondant. Sur les frites, on met La sal. sobre. La sal. Non. Du sel. Très bien, on met du sel. On prépare les gâteaux avec De la farine. de la farine. Muy bien, ça va dran. Dans la farine, il y a Era farina. Harina. farine, harina. Dentro de la harina tiene sal, ¿no? Non. Doublé. Il y a doublé. Tiene sal, la harina lleva sal.
Du blé. Blé es trigo. Ah, trigo, eso no lo sabía. No te digo trigo por no llamarte Rodrigo. Claro. Ok, uy, no lo había escuchado. Es nuevo. Ese es chiquito. Chiquito a la casa. En Chine, vous savez c'est quoi là? Vous savez ce que c'est la Chine? Chine, hein? Voilà. En Chine, on mange beaucoup Du riz, Ah, du riz. du riz, non? Du riz. de le riz, du... Beaucoup. De oui. De oui. Ah, beaucoup de... De oui. Muy bien. C'est bien, Valeria. Muy bien. Una crack. En Italie, on mange trop De... Les pâtes. trop de pâtes. Trop de... Trop... Estoy. Trop de pâtes. Si lo he hecho bien. Soy tres. Non, has dicho de les pâtes. Ay, perdón. Aïe, aïe. En mi cabeza lo había dicho. Ay, ay, Donc, ay, ay. Faire la... Faire Faire la... Fête. Fête. Faire la fête, es verdad. faire la fête. Faire la fête. Y... ¿Qué más? Tú preguntas cosas, que estamos los dos hoy atontados. voilà, nous avons vu ensemble le vocabulaire de la nourriture et des commerces. On se voit dans une prochaine vidéo pour les plats et moi. On va parler de restauration. Nos vemos en otro video para hablar de restauración, restaurante, pedir y todo eso. Vamos a ver aquí que habrá camareros y clientes y todo. Muy chulo, ya veréis. Venga, hasta luego chicos. ¡Kiwi Club! Hasta luego. Muy bien. Ya está, se acabó el episodio. Ahora si quieres ver el siguiente, haz clic a tu izquierda y si quieres suscribirte o unirte al Kiwi Club, te dejo hacer clic a la derecha. Nos vemos, hasta luego.